Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. En el siglo XVI, un evento trascendental sacudió las tierras de Mesoamérica, la conquista de Tenochtitlan por el audaz conquistador español Hernán Cortés. Sin embargo, la caída del poderoso imperio azteca no fue el resultado de la superioridad militar europea, sino el fruto de una serie de alianzas estratégicas entre los españoles y los pueblos sometidos por los aztecas, así como el papel fundamental de una figura clave, Doña Marina, también conocida como Malintzin. Para comprender la magnitud de la conquista de Tenochtitlan, es crucial entender el contexto en el que se desarrolló. Los aztecas, liderados por Moctezuma II, gobernaban un vasto imperio en el Valle de México. Su dominio se sustentaba en un régimen de terror que incluía sacrificios humanos masivos para apaciguar a sus dioses. Este régimen de terror dejaba a su paso un rastro de sangre y sufrimiento, con estimaciones que sugieren que hasta 20.000 personas eran sacrificadas cada año. Sin embargo, la llegada de Hernán Cortés cambió el curso de la historia. Cortés, aprovechando las tensiones internas dentro del imperio azteca y las ansias de libertad de los pueblos sometidos, formó alianzas con varios grupos indígenas, como los tlaxcaltecas, los totonacas y los tlacopanecas, quienes vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del yugo azteca. Pero quizás la figura más destacada en estas alianzas fue Doña Marina, una mujer indígena nahuatl que se convirtió en la compañera y traductora de Hernán Cortés. Doña Marina, quien también fue conocida como Malintzin, desempeñó un papel crucial como mediadora cultural y lingüística entre los españoles y los pueblos indígenas. Su conocimiento de la lengua maya y nahuatl, así como del español, permitió a Cortés comunicarse efectivamente con los líderes de las tribus aliadas, consolidando así su apoyo en la conquista de Tenochtitlán. Con el apoyo de sus aliados indígenas y la astucia militar de Cortés, los españoles pusieron sitio a Tenochtitlán en 1521. Después de meses de combates feroces, la ciudad finalmente cayó en manos de los menos de 1.000 españoles y 200.000 indígenas aliados. La caída de Tenochtitlan marcó el fin del imperio azteca y el comienzo de la hegemonía española en Mesoamérica. La conquista de Tenochtitlan significó el fin de un régimen de terror y opresión y el nacimiento del virreinato de la Nueva España. Sus habitantes pasaron de, prácticamente, la Edad de Piedra al Renacimiento. Se construyeron hospitales, catedrales, universidades, todo tipo de infraestructuras y se dotó a aquellas tierras de unas leyes que fueron evolucionando a lo largo de los siglos, conocidas como leyes de Indias, que dotaban de protección a los indígenas, sus tierras y sus títulos nobiliarios, así como establecían, entre otras muchas cosas, jornadas laborales asequibles, vacaciones y descansos. Las casas nobles de españoles e indígenas se mezclaron. El mestizaje, único en la América española, dio a luz al virreinato de Nueva España. El México actual es el heredero de lo que fue el virreinato de Nueva España, del cual el explorador prusiano Alexander von Humboldt decía: entre todos los reinos, México ocupa actualmente el primer lugar, tanto por sus riquezas territoriales como por lo favorable de su posición para el comercio con Europa y Asia. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.